Uno de los autores en los que aparece esta conciencia es en San Ignacio, en los ejercicios espirituales especialmente, pero en toda su doctrina. Es un gran autor místico también, además de apostólico. Es en cierta manera un gran moderno porque funda toda la manera de evangelización más propia de los últimos siglos, pero también, por otra parte, continúa la gran tradición de la paternidad espiritual, del discernimiento espiritual, como se ve en las reglas de discreción de espíritus, y tiene todavía mucha conciencia de la unión entre los aspectos externos y los aspectos internos de la paternidad espiritual, cosa que en la Edad Moderna tiende a separarse. Es decir, por un lado está la jurisdicción, el gobierno externo de la Iglesia, los sacerdotes, los obispos, el Papa, que organizan la vida de la Iglesia, sobre todo en los aspectos más exteriores y en cierta manera también sacramentales. Por otro lado está la paternidad espiritual, que se desarrolla de una manera más interior. En cambio, en San Ignacio todavía hay conciencia de la unión entre los aspectos internos y externos, que entrará en crisis también en la modernidad. Por eso es necesario como un remedio la separación. No solo es una consecuencia negativa, un defecto, sino también un medio de evitar problemas y conflictos, etcétera, en las comunidades y también en las personas. Pero eso no puede dejar en la sombra el hecho de que la paternidad espiritual es algo completo, como se daba en los padres del desierto. Es decir, el padre espiritual era el que orientaba no solo en lo que se refiere a la oración interior, sino también en la vida, en el crecimiento y también en la relación con los hermanos en la comunidad. Esto aparece con mucha claridad todavía en San Ignacio de Loyola, aunque ya está su concepción más orientada al apostolado, cosa que no aparecía con la misma claridad en los autores antiguos. El apostolado se daba de otra manera, es decir, se daba por atracción principalmente. En cambio aquí es una misión, unir hacia afuera para buscar. Las dos cosas son necesarias porque esta concepción de San Ignacio simplemente continúa lo que está en el Evangelio, porque Cristo iba a buscar a la gente. Es verdad también que lo buscaban a él. Los dos métodos son necesarios y complementarios, porque a veces él se iba del otro lado del lago y la gente iba a buscar. Pero también es verdad que él caminaba para buscar a la oveja perdida. Ahora, en las reglas de discreción de espíritu, San Ignacio tiene una observación importante desde el punto de vista negativo, es decir, el padre espiritual como fuente de discernimiento para evitar las tentaciones, los malos influjos, etc. Compara el demonio con el varón, el modo de actuar del varón, después con el modo de actuar de la mujer, y dice: asimismo se hace como vano enamorado en querer ser secreto y no descubierto, porque así como el hombre vano, que hablando a mala parte requiere a una hija de un buen padre o una mujer de buen marido, quiere que sus palabras y sus acciones sean secretas, y el contrario le displace mucho, cuando la hija al padre o la mujer al marido descubre sus vanas palabras e intención depravada, porque fácilmente colige que no podrá salir con la empresa comenzada. De la misma manera, cuando el enemigo de natura humana trae sus astucias y sus acciones a la ánima justa
quiere y desea que sean recibidas y tenidas en secreto. Mas cuando las descubre a su buen confesor o a otra persona espiritual que conozca sus engaños y malicias, mucho le pesa, porque colige que no podrá salir con su malicia comenzada en ser descubiertos sus engaños manifiestos. Es decir, el padre espiritual, que es el confesor o otra persona espiritual, por ejemplo, el que da los ejercicios, que es la situación en la cual está este discernimiento, el padre espiritual es el que puede interpretar si se trata de una tentación, de un engaño del enemigo, o si se trata de un buen pensamiento que viene de Dios o de los buenos ángeles. Y para eso es fundamental esa connaturalidad, esa unión afectiva de la cual hablaba Francisco de Osuna en el abecedario espiritual. Es decir, por connaturalidad se puede conocer si se trata de un engaño o si se trata de una verdadera luz. Esta es una de las funciones que siempre se ha reconocido al Padre Espiritual desde los que estaban en el desierto. Los que estaban en el desierto, lo vimos en los primeros textos, discernían si el pensamiento, la inclinación, la pasión estaban impulsadas por el demonio o si venían simplemente de la imperfección natural o si era algo en cambio que procedía de una iluminación divina directa o a través de los ángeles. Otro autor que ya citamos en el mismo siglo XVI, en el cual se da un gran desarrollo de este tema, que anuncia el modo en que se configurará en los últimos siglos la paternidad espiritual, es San Juan de la Cruz, como ya dijimos. Ahora, este es un grandísimo místico y no es casual que en el mismo texto haga referencia a la paternidad divina del Padre, del Hijo, y a la paternidad del Maestro espiritual respecto al discípulo del Hijo espiritual. Estamos en la llama de amor viva, en la canción segunda, que dice: "Oh cauterio suave", comenta la poesía, como hace siempre él: "Oh cauterio suave, oh regalada llaga, oh mano blanda, oh toque delicado, que a vida eterna sabe y todo deuda paga, matando muerte en vida la has trocado". En esta canción da a entender el alma como las tres personas de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son los que hacen en ella esta divina obra de unión. Está hablando de la unión más perfecta del alma con Dios, que es la que se describe en este libro, el más elevado, la llama de amor viva. La llama de amor viva es el Espíritu Santo, que es fuego. Pero el Espíritu Santo está junto con las otras personas. Cuando hay una unión espiritual perfecta con Dios, hay una configuración a la Trinidad. Así, la mano y el cauterio y el toque en sustancia son una misma cosa. Y pónelos estos nombres por cuanto por el efecto que hace cada una les conviene. El cauterio es el Espíritu Santo. El cauterio es un fuego caliente que usaban para desinfectar antes. Es un hierro encendido. El cauterio es el Espíritu Santo. La mano es el Padre. Y el toque, el Hijo. Y así engrandece aquí el alma al Padre, Hijo y Espíritu Santo, encareciendo tres grandes mercedes y bienes que en ella hacen, por haberle trocado su muerte en vida, transformándola en sí.
La primera es llaga regalada, y esta atribuye al Espíritu Santo, y por eso la llama cauterio. La segunda es gusto de vida eterna, y esta atribuye al Hijo, y por eso le llama toque delicado. La tercera es haberla transformado en sí, que es la deuda, con que queda bien pagada el alma, y esta atribuye al Padre, y por eso le llama mano blanda. Bueno, aquí pone el orden inverso de la vida trinitaria. El orden inverso de la vida trinitaria corresponde a nuestra situación, que estamos alejados de Dios. Tenemos que volver a Dios. Ahora, volver a Dios quiere decir volver al origen. El origen es el Padre que engendra el Hijo, y del Padre y el Hijo procede el Espíritu Santo. Ahora, nosotros estamos lejos de Dios por la creación y más todavía por el pecado. Tenemos que volver a Dios. Ahora, volver a Dios quiere decir volver al origen, que es el Padre. Volvemos a través primero del Espíritu Santo, después del Hijo y después del Padre. Es decir, recorremos el camino por el cual hemos salido de Dios para volver hacia Dios. Ahora, volver hacia Dios quiere decir volver hacia la Trinidad. En ese camino, primero encontramos al Espíritu Santo, que es el último que procede. Después encontramos al Hijo, que es el mediador, que está en el medio entre el Padre y el Espíritu Santo. Y después encontramos al Padre, que es el último porque es el origen. Misteriosamente, este orden está reflejado en lo que enseña nuestro Señor acerca de que los últimos serán los primeros. O sea, esto no es simplemente un consejo moral en el sentido de la práctica de la humildad, sino que en ese consejo moral hay escondida una gracia que es la vida trinitaria. Y aunque aquí nombra las tres por causa de las propiedades de los efectos, solo con una habla diciendo: en vida la has trocado, porque todos ellos obran en uno, y así todo lo atribuye a uno, y todo a todos. Sigues el verso: oh cauterio suave. Este cauterio, como habíamos dicho aquí, es el Espíritu Santo. Como dice Moisés en el Deuteronomio, nuestro Señor Dios es fuego consumidor, es a saber, fuego de amor, el cual, como sea de infinita fuerza, inestimablemente puede consumir y transformar en sí el alma que tocare, etc. Después se refiere al efecto del cauterio, que es la regalada llaga. Como el cauterio era suave, según se ha dicho, la llaga, según razón, ha de ser conforme al cauterio, y así, llaga de cauterio suave será llaga regalada. Porque siendo el cauterio de amor, será ella llaga de amor suave, y así será regalada suavemente. Y después se refiere al Padre y al Hijo. Oh mano blanda, según habemos dicho, es el piadoso y omnipotente Padre, la cual habemos de entender que pues es tan generosa y dadivosa cuanto poderosa y rica, ricas y poderosas dádivas da al alma cuando se abre para merecerlas, para hacerlas mercedes. Bueno, estas dádivas hacen referencia al texto de Santiago, que es el Padre
Padre es la mano, dice, oh mano tanto más blanda para esta mi alma, que tocas asentando blandamente, cuanto si asentases algo pesada, hundirías todo el mundo. Es decir, la mano del Padre es omnipotente, entonces si tocara fuertemente hundiría todo el mundo, pero toca suavemente. O mano tanto más blanda, etc. Pues de tu solo mirar la tierra se estremece. Es el Salmo 103. Después veremos un autor mucho más cercano a nosotros que habla de esta mirada del Padre. La mirada del Padre engendra la mirada del Hijo. De tu solo mirar la tierra se estremece. Porque aquí se refiere no a la mirada que el Padre tiene al Hijo, sino la mirada que tiene al universo creado. Porque como ya dijimos, la creación se apropia al Padre como origen. La gente se desatan y desfallecen, y los montes se desmenuzan. Del profeta Habacuc. O pues, otra vez mano blanda, pues así como fuiste dura y rigorosa para Job, como está en el libro de Job, tocándole ásperamente, para mí eres tanto más amigable y suave que a él fuiste dura. Cuanto más amigable y graciosa y blandamente de asiento tocas en mi alma. Porque tú haces morir y tú haces vivir, y no hay quien rehuya de tu mano, dice el Deuteronomio. En San Juan de la Cruz lo aplica al Padre. Mas tú, oh divina vida, nunca matas sino para dar vida, así como nunca llagas sino para sanar. Cuando castigas, levemente tocas, y eso basta para consumir el mundo. Pero cuando regalas, muy de propósito asientas, y así del regalo de tu dulzura no hay número. Llagásteme para sanarme, oh divina mano, y mataste en mí lo que me tenía muerta, sin vida de Dios, en que ahora me veo vivir. Y esto hiciste tú con la liberalidad de tu generosa gracia, de que usaste conmigo con el toque que me tocaste del resplandor de tu gloria y figura de su sustancia. Esto es de la carta a los Hebreos. Resplandor de tu gloria y figura de su sustancia, que es tu unigénito Hijo, en el cual, siendo Él tu sabiduría, tocas fuertemente desde un fin hasta otro fin. Es el libro de la sabiduría. Y este unigénito Hijo tuyo, mano misericordiosa del Padre, es el toque delicado con que me tocaste en la fuerza de tu cauterio y me llagaste. Ahí termina con la operación de toda la Trinidad. Es decir, el Padre es la mano que toca con el Hijo. Toca con el Hijo cuando configura al Hijo, engendra al Hijo. Engendra al Hijo en el alma. Cuando engendra al Hijo en el alma, toca con el cauterio, es decir, con el Espíritu Santo, y llaga, que es la profunda transformación que produce el Espíritu Santo. Ahora, ese toque es un toque delicado, porque viene de la mano misericordiosa del Padre. Aquí la misericordia no hay que entenderla en un sentido sentimentalista contemporáneo, sino en el sentido más profundo del atributo divino de la misericordia, que repara la miseria, es lo que quiere decir misericordia. O sea, tener corazón mísero significa un corazón que está preparado para conocer y reparar la miseria del otro, porque la conoce de alguna manera en sí, por un afecto, por una connaturalidad. En Dios la misericordia corresponde a su
infinita omnipotencia para reparar todos los males. Santo Tomás dice que no solo la misericordia se ve en el reparar los males, sino simplemente en la creación del mundo, porque más se ve en la creación la misericordia que la justicia, porque no hay nada que el mundo pueda merecer, porque no existe. Entonces, recibe el ser por misericordia. Pero cuando se habla de la misericordia del Padre, todavía se habla en un sentido mucho más elevado que este, que es el de la creación. Porque aquí la misericordia del Padre corresponde a la elección gratuita para la vida divina, de la gracia para la vida trinitaria. Si el Hijo surge naturalmente del Padre en Dios, esto corresponde a la esencia de Dios, no puede no ser así, es necesario. La filiación adoptiva es absolutamente libre, es por la elección del Padre. Es decir, el Padre genera otros hijos en el Hijo. Y eso lo genera porque quiere y porque los elige. Entonces, lo que aquí experimenta el alma en este estado de perfección es esa misericordia del Padre. O pues tú, toque delicado, Verbo Hijo de Dios, que por la delicadez de tu ser divino penetra sutilmente la sustancia de mi alma y tocándola delicadamente, en ti la absorbes toda en divinos modos de deleites y suavidades nunca oídas en la tierra de Canaán, ni vistas en Temán, como dice el profeta Baruch. O pues, mucho y en grande manera, mucho delicado toque del Verbo, para mí tanto más cuanto habiendo trastornado los montes y quebrantado las piedras en el monte Horeb, con la sombra de tu poder y fuerza que iba delante, te diste más suave y fuertemente a sentir al profeta en el silbo de aire delgado. Es el tercer libro de los Reyes, cuando Dios no estaba en la tormenta, etcétera, en el viento fuerte, estaba en el aire delicado. Sin embargo, es el mismo poder de Dios que trastorna los montes y quiebra las piedras en el Horeb. Es decir, es la omnipotencia del Padre que aparece delicadamente cuando toca con el Verbo. Tocar con el Verbo quiere decir generar en el Verbo de Dios otros hijos de Dios, que son uno en el Hijo. O aire delgado y delicado, di cómo tocas delgada y delicadamente, Verbo Hijo de Dios, siendo tan terrible y poderoso. Oh dichosa y mucho dichosa el alma a quien tocares delgada y delicadamente, siendo tan terrible y poderosa, di esto al mundo. Mas no lo quieras decir al mundo, porque no sabe de aire delgado y no te sentirá, porque no te puede recibir ni te puede ver. Sino aquellos, oh Dios mío y vida mía, verán y sentirán tu toque delgado, que enajenándose del mundo se pusieren en delgado, conviniendo delgado con delgado, y así te puedan sentir y gozar, a los cuales tanto más delgadamente tocas, cuanto por estar ya adelgazada y pulida y purificada la sustancia de su alma, enajenada de toda criatura y de todo rastro y de todo toque de ella, estás tú escondido morando muy de asiento en ella, y en eso los escondes a ellos en el escondrijo de tu rostro, que es el Verbo, de la conturbación de los hombres. Es decir, el Padre no puede ser percibido por el mundo porque el mundo no está adelgazado. No está adelgazado quiere decir no tiene la espiritualidad suficiente como para percibir el toque del Padre, que es el Verbo. A lo sumo lo percibe externamente a través de la operación de la omnipotencia del Padre, que quebranta las rocas, es decir, que produce todas las crisis del universo
en favor de los que aman a Dios, pero los que no están bien dispuestos no se aprovechan de esa crisis, o sea, del quebrantamiento de las piedras o los terremotos, porque no son capaces de recibir el aire delicado. Es decir, no son capaces de recibir la presencia del Padre en el Verbo, o sea, la imagen de Dios Padre en el Hijo, porque no son capaces de tener esa imagen, de configurarse esa imagen, porque no son espirituales. Entonces es como que del Padre captan solamente su influjo en la creación, pero no su propiedad de ser Padre, es decir, de no proceder de ninguno y de dar origen a la vida divina. O pues otra vez y muchas veces delicado toque, tanto más fuerte y poderoso, cuanto más delicado, pues que con la fuerza de tu delicadez deshaces y apartas el alma de todos los demás toques de las cosas criadas y la adjudicas y unes solo en ti. Y tan delgado efecto y dejas en ella que todo otro toque de todas las cosas altas y bajas le parece grosero y bastardo y le ofenda aún mirarle, y le sea pena y grave tormento tratarle y tocarle. Es de saber que tanto más ancha y capaz es la cosa, cuanto más delgada es en sí, tanto más difusa y comunicativa es, cuanto más sutil y delicada. Bueno, este es un símbolo ya metafísico. Dionisio dice que Dios es grande, pero también pequeño. Es pequeño porque todas las perfecciones divinas están participadas como recibidas. Es como que están adentro de las criaturas. Entonces contenidas por la criatura, por la participación. Pero en Dios esas perfecciones son infinitamente superiores porque son la causa, son la fuente. Una realidad es tanto más perfecta y comunicativa cuanto más sutil y delicada. Es decir, las perfecciones divinas se comunican justamente porque son capaces de ser pequeñas, es decir, de estar participadas, recibidas en todas las criaturas. Pero esto sucede de una manera superior y sobrenatural cuando se trata de la recepción de la vida divina misma, es decir, de la vida del Padre, cuando se recibe el Verbo, cuando el alma es configurada, es hecha como el Verbo. El Verbo es inmensamente sutil y delicado, que es el toque que toca al alma. El alma es el vaso ancho y capaz por la delgadez y purificación grande que tiene en este estado. O pues toque delicado que tanto copiosa y abundantemente te infundes en mi alma cuando tienes de más substancia y mi alma de más pureza. Y también es de saber que tanto más sutil y delicado es el toque y tanto más deleite y regalo comunica donde toca cuanto menos tomo y bulto tiene el toque. Este toque divino ningún bulto ni tomo tiene, porque el Verbo que le hace es ajeno de todo modo y manera y libre de todo tomo de forma y figura y accidentes, que es lo que suele ceñir y poner raya y término a la sustancia. Y así este toque de que aquí se habla, por cuanto es sustancia, es a saber la divina sustancia, es inefable. O pues finalmente, toque inefablemente delicado del Verbo, pues no se hace en el alma menos que con tu simplicísima sustancia y con tu sencillísimo ser, el cual, como es infinito, infinitamente es delicado, y por tanto tan sutil y amoroso y eminente, y delicadamente toca, que a vida eterna sabe. Y aquí comienza a tratar del Espíritu Santo, porque cuando
el Padre engendra al Verbo y el Verbo se hace presente en el alma, se produce el gozo por la presencia del Espíritu Santo, que es inseparable del Padre y del Hijo. Y por tanto se anticipa la vida trinitaria. Que la vida eterna sabe que aunque no es en perfecto grado, es en efecto cierto sabor de vida eterna, como arriba queda dicho, que se gusta en este toque de Dios. Y no es increíble que sea así, creyendo como se ha de creer que este toque es toque de sustancia, es a saber, de sustancia de Dios en sustancia del alma. Que es lo que de otra manera llama a San Ignacio la consolación sin causa, especialmente cuando es la consolación en el sentido más profundo de todo, del cual está hablando aquí San Juan de la Cruz. O sea, es comunicación de la sustancia divina. No se recibe la sustancia de Dios por medio de una noción intelectual o por medio de afectos que acompañan a las nociones, sino directamente la sustancia. Es toque de sustancia, es a saber, de sustancia de Dios en sustancia del alma, al cual en esta vida han llegado muchos santos. O sea que es posible esto. Esta es una de las características más fuertes de la espiritualidad del siglo XVI y especialmente de Santa Teresa y San Juan de la Cruz. Es decir, que para ellos es posible que la gracia restaure la naturaleza de modo tal que se llegue a la perfección en esta vida, cosa que hoy muy difícilmente se sostiene, porque hay una concepción protestantizada de la vida espiritual, es decir, que la vida siempre coexiste con los defectos y con los pecados, que no es posible tener vida perfecta, y que el que pretende tener vida perfecta es el malo. Entonces, esta visión está profundamente desmentida para siempre en estos grandes textos de la espiritualidad católica, que son el fruto maduro de la tradición, que contienen la revelación de la Sagrada Escritura. O sea, la vida perfecta es posible y la tuvieron muchos santos, dice. De otra manera no tendría sentido el precepto del Padre, de Cristo respecto del Padre: sed perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto. Y se refiere directamente al Padre, porque es la vida del Padre, es decir, la vida trinitaria. De donde la delicadez del deleite que en este toque se siente es imposible decirse, ni yo querría hablar en ello, porque no se entienda que aquello no es más que lo que se dice, que no hay vocablos para declarar cosas tan subidas de Dios como en estas almas pasan, de las cuales el propio lenguaje es entenderlo para sí, sentirlo y gozarlo y callarlo el que lo tiene. Porque echa de ver al alma aquí, en cierta manera, hacer estas cosas como el cálculo que dice San Juan, la piedra, que se daría al que venciese. Y en el cálculo un nombre escrito que a ninguno le sabe sino el que le recibe. Esto está en el Apocalipsis. Y así solo se puede decir, y con verdad, que a vida eterna sabe, que aunque en esta vida no se goza perfectamente como en la gloria, con todo eso, este toque, por ser toque de Dios, a vida eterna sabe. Y así gusta el alma aquí de todas las cosas de Dios, comunicándosele fortaleza, sabiduría y amor, hermosura, gracia y bondad, etc. Que como Dios sea todas esas cosas, gústalas el alma en un solo toque de Dios. Y así el alma, según sus potencias y su sustancia, goza.
Y de este bien del alma a veces redunda en el cuerpo la unción del Espíritu Santo y goza toda la sustancia sensitiva, todos los miembros y huesos y médulas, no tan remisamente como comúnmente suele acaecer, sino con sentimiento de grande deleite y gloria, que se siente hasta los últimos antejos de pies y manos, y siente el cuerpo tanta gloria en la del alma que en su manera engrandece a Dios, sintiéndole en sus huesos. Conforme a aquello de David dice, todos mis huesos dirán, Dios, ¿quién semejante a ti? Es decir, que el gozo que viene de la presencia del Espíritu Santo, de la acción del Espíritu Santo, que está con el Padre y del Hijo y procede del Padre y del Hijo, abarca toda la persona, pero la persona es también el cuerpo. Por eso, de algún modo, se anticipa el resultado de la resurrección. Porque en la vida eterna el cuerpo participa de la gloria del alma. Y eso es posible en esta vida, dice San Juan de la Cruz. Evidentemente él lo experimentó también. Pero tiene conciencia de que no es el único, de que hay santos que experimentaron esto. Porque esta es la perfección que está ordenada por Cristo en el Evangelio, que es la perfección del Padre. Y porque todo lo que de esto se puede decir es menos, por eso baste decir, así de lo corporal como de lo espiritual, que a vida eterna sabe y toda deuda paga. Es decir, toda deuda quiere decir los trabajos, las dificultades, toda la transformación que es necesario pasar para llegar a este estado. Es el premio. Los trabajos, pues, que padecen los que han de venir a este estado son en tres maneras. Conviene a saber, trabajos y desconsuelos, tentaciones y temores y tentaciones de parte del siglo, y esto de muchas maneras. Tentaciones y sequedades y aflicciones de parte del sentido, tribulaciones, tinieblas, aprietos, desamparos, tentaciones y otros trabajos de parte del espíritu, porque de esta manera se purifique según las partes espiritual y sensitiva, a la manera que dijimos en la declaración del cuarto verso de la primera canción. Etcétera. Por estos trabajos en que Dios al alma y sentido pone, va ella cobrando virtudes y fuerza y perfección con amargura, porque la virtud en la flaqueza se perfecciona y en el ejercicio de pasiones se labra. Porque no puede servir y acomodarse el hierro en la inteligencia del artífice si no es por fuego y martillo. Según del fuego dice Jeremías que le puso en inteligencia, diciendo, envió fuego en mis huesos y enseñóme. Y del martillo dice también Jeremías, castigásteme Señor y quedé enseñado. Por lo cual dice el eclesiástico que el que no es tentado, ¿qué puede saber? Y el que no es experimentado, pocas cosas conoce. Es evidente el conocimiento que tiene San Juan de la Cruz de la Escritura, que la cita por todos lados, porque conoce el verdadero sentido de la Sagrada Escritura. No es un conocimiento exterior, literal, de la letra, sino de la sustancia de la Sagrada Escritura, es decir, de lo que la Escritura transmite. Y por eso conecta todos los textos que efectivamente están conectados en la sabiduría divina. Si no se llega a esta sabiduría divina, la conexión es siempre extrínseca, es una especie de psicologismo, o sea, una aplicación naturalista de lo que uno inmediatamente entiende del texto de la Escritura. Y aquí nos conviene notar la causa, porque hay tan pocos que lleguen a este tan alto estado de perfección de unión de Dios, en los cuales de saber que no es porque Dios quiera que haya pocos de estos espíritus levantados, que antes querría que todos fuesen perfectos, sino que haya pocos vasos que sufran tan alta y subida obra, que como los prueben lo menos y los haya flacos,
de suerte que luego huyen de la labor, no queriendo sujetarse al menor desconsuelo y mortificación. De ahí es que no hallándolos fuertes y fieles en aquello poco que les hacía merced de comenzarlos a devastar y labrar, eche de ver que lo serán mucho más en lo mucho. Y así no vaya adelante en purificarlos y levantarlos del polvo de la tierra por la labor de la mortificación, para la cual era menester mayor constancia y fortaleza que ellos muestran. Es decir, que es necesario todo este sufrimiento para la transformación. No porque el sufrimiento sea bueno en sí, porque es siempre un mal, sino porque padecer este mal es necesario para un bien, porque es un mal que proviene de otro mal, es decir, el sujeto ya está mal. Entonces, para salir de este mal que ya tiene, es necesario que sufra otros males que no son sino la consecuencia del primero. No es que Dios pone males, Dios simplemente transforma, es decir, da sus dones. Cuando da sus dones aparecen los males. Aparecen los males y si el sujeto no tiene fuerza no da más dones. O sea, si no tiene fuerza quiere decir si no tiene voluntad. Pues aquí la fuerza es espiritual, está en la voluntad. Entonces, si el sujeto no tiene voluntad, Dios no da más dones, porque no le sirven. Lo único que producirían es un rechazo mayor, una rebeldía superior. Pero poder sufrir eso, Padre, no es también una gracia, porque si no pareciera que está en el hombre, en la voluntad del hombre, poder seguir adelante. Bueno, está en la voluntad del hombre con la gracia que Dios da, pero Dios da la gracia siempre de una manera conforme con la naturaleza, que en este caso implica la libertad de la voluntad. Aceptación. Aceptación quiere decir un acto de voluntad, de querer, Claro, aceptación de la voluntad. de querer los dones que se adquieren por medio de esa transformación. Que es Entender la voluntad más como un consentimiento. ¿Cómo? Entender la voluntad del hombre más como un consentimiento, una aceptación de eso. Es un consentimiento y es un acto libre de querer los dones. Porque normalmente las gracias no vienen solo como sufrimiento, siempre viene el sufrimiento con gracias que se perciben positivamente. Entonces, cuando prevalece en la mente del sujeto el sufrimiento porque está rebelde a ese sufrimiento, deja de considerar las gracias y ahí elige mal. Pero Dios siempre da las gracias suficientes como para que se perciba la utilidad de ese sufrimiento. Y en eso tiene un lugar principal el Padre Espiritual. El Padre Espiritual es el que hace ver el abismo de Dios, o sea, la profundidad del ser de Dios, que es del ser del Padre. O sea, de ese Padre que no tiene origen, que no se conoce en sí, que es un misterio. Y por eso la importancia de la docilidad del Hijo espiritual al Padre espiritual, porque el Hijo no entiende todo lo que está considerando el Padre, porque no lo ve. Algo sí ve, lo suficiente como para entender que tiene que seguir al Padre, pero si es rebelde no lo sigue, como no sigue finalmente al Padre divino, al Padre del Verbo. Y esa rebeldía viene del capricho, de la comodidad de los distintos vicios contrarios a las virtudes cardinales, ¿no? O sea, si el sujeto es perezoso, si el sujeto es destemplado, si el sujeto es débil o no usa su voluntad, o es imprudente porque no quiere usar la razón, es caprichoso, sigue sus intuiciones simplemente como instintos sensitivos que guían el conocimiento, supuestamente. Bueno, todo eso impide la vida espiritual, impide la recepción de dones superiores, aunque se tenga
una cierta experiencia de esos dones. Finalmente prevalece la debilidad, que es en el fondo una debilidad de la voluntad, porque todas las virtudes terminan en la voluntad, las virtudes morales. La prudencia está en la inteligencia, pero está conectada con las virtudes morales. Si uno es perezoso porque es destemplado, porque no tiene templanza, es cómodo, o sea, busca inmoderadamente los bienes sensitivos. Si uno es débil, no es fuerte para enfrentar los males, ya al nivel sensitivo, finalmente no tiene voluntad y no es justo, porque la justicia es una virtud general, además de ser particular, para dar a cada uno lo suyo, y esa virtud está conectada con las otras, porque el hombre tiene cuerpo, tiene sensibilidad, entonces tiene pasiones. Entonces lo que sucede en la voluntad está como preparado y ayudado y expresado por lo que sucede en las otras virtudes, en las otras potencias del apetito sensitivo. Por eso son necesarias todas las virtudes, ejercitar todas las virtudes. Y para esto es necesaria la gracia, porque las virtudes naturales no son suficientes, son siempre imperfectas. Y la gracia implica esta espiritualización o delgadez o adelgazamiento que describía antes San Juan de la Cruz, que es el símbolo de lo que sucede en la parte espiritual del hombre cuando efectivamente se hace apta para percibir lo más espiritual. Entonces el Padre, por una parte, guía para evitar los males y por otra parte da consuelo para percibir los bienes. Cuando uno no tiene padre se confunde, entonces cree que es malo lo bueno y que es bueno lo malo. Que es lo que le pasa a un adolescente en el orden natural. Pero aquí se trata de procesos espirituales inmensamente más profundos y sobrenaturales que terminan en la vida divina. Bueno, ahora vamos a celebrar la Santa Misa.